Bien, jóvenes, buenas noches. Hoy iniciaremos la segunda parte del tema de conflicto de leyes en el tiempo. Vamos a hacer una breve síntesis de la clase anterior. Se había indicado que existe un conflicto de ley en el tiempo cuando dos normas jurídicas de identidad de ámbito de validez material, personal y territorial, pero con diverso ámbito de validez temporal, es decir, la vigencia de la norma jurídica en tiempo correspondiente, una antes o después, regulan de diversa manera una situación jurídica, produciendo de esta manera un conflicto en cuál de la norma será aplicable a un caso concreto. Se estableció también que el principio rector de los conflictos de leyes en el tiempo es el de extractividad de la ley, y esta se define como una situación jurídica en la cual se produce cuando una norma o precepto legal tiene alcances ya sea antes o después de su plena eficacia, es decir, de su plena eficiencia. El principio de extractividad de la ley se manifiesta también de dos formas, que son la retroactividad de la ley y la ultraactividad de la ley. De estos principios se establece la existencia de términos capitales en materia de retroactividad de aplicación de la ley penal. Primero, ¿qué debe entenderse por aplicación retroactiva de la ley y en qué casos debe la ley aplicarse retroactivamente? Aplicar retroactivamente una ley es establecer o aplicar leyes actuales a hechos o actos que ocurrieron antes de la vigencia de una nueva ley. Y la otra modalidad de la extractividad de la ley es la ultraactividad de la ley, que esta consiste en aplicar una ley que carece de vigencia a hechos o actos que ocurrieron aun cuando la ley se encontraba rigiendo, aun cuando la ley se encontraba vigente. Este principio de extractividad de la ley, que regula los conflictos de leyes en el espacio, se estableció que únicamente se aplica en materia penal cuando favorezca al reo procesado condenado o aún cuando se estuviera cumpliendo una condena. ¿Por qué motivos no se puede aplicar retroactivamente la ley en otras ramas o áreas del derecho, como sería derecho civil, laboral, administrativo, procesal, derecho contencioso administrativo, de familia, etcétera? Porque no se pueden vulnerar derechos que otras leyes y o normas jurídicas que en su tiempo y espacio otorgaron los efectos jurídicos como derechos u obligaciones a través del amparo de una ley que en ese tiempo tenía la observancia de norma obligatoria. La clase de esta jornada es la segunda parte, en lo cual nos habla del principio de irretroactividad de la ley. Y sobre eso hablaremos a continuación. En ese sentido, jóvenes, la mayor parte de tratadistas y legislaciones del mundo participan del criterio que en términos de la ley una ley no es retroactiva, lo que quiere decir en su sentido es irretroactiva. Aplicar irretroactivamente una ley quiere decir que la ley actual no se aplica a hechos o actos que ocurrieron durante la vigencia de otra ley. Como lo he manifestado, la ley tiene su observancia y su consecuencia jurídica de sus efectos en derechos y obligaciones a través de la aplicación de la norma jurídica en el tiempo en la cual produce sus efectos, sus resultados jurídicos. Esas consecuencias deben de regir bajo la observancia de la norma jurídica
que les otorgó. Por ese sentido, una ley vigente no puede retrotraerse o no puede retroceder a regular esos derechos que fueron concedidos bajo el imperio y bajo la observancia de otra norma jurídica. Un ejemplo de lo que estamos indicando. Supongamos que hace un año celebramos un contrato de arrendamiento con las formalidades, requisitos y solemnidades que la ley de ese entonces establecía. Pero hoy existe una nueva ley en la cual regula de diferente forma la celebración de este contrato de arrendamiento. Si no aplicamos la ley actual en relación a los requisitos, formalidades y solemnidades, y nos quedamos estableciendo los efectos y resultados de sus consecuencias jurídicas con la ley que no es vigente, aquí estamos aplicando este principio de irretroactividad de la ley. Entre otros argumentos a favor de este principio de la irretroactividad de la ley es que nadie puede atenerse a una ley existente de momento en la cual se realiza hacia efectos futuros. Los hechos y los actos propios que el legislador normó bajo la observancia en el tiempo de una norma jurídica deben regularse esas consecuencias jurídicas, deben regular esas consecuencias de derecho por la conducta que se encuentra encuadrada dentro de las mismas. En este aspecto, existen también diversas teorías que nos regulan sobre este principio de la retroactividad de la ley y nos hacen una referencia sobre también de lo que es la irretroactividad de la ley. Estas teorías que encontraremos y analizaremos a continuación son las siguientes. 1. Teoría de los derechos adquiridos. 2. Teoría de Marcel Planiol. Número 3, teoría del hecho consumado. Y 4, teoría del interés público-privado. La primera teoría que nos refiere es la teoría de los derechos adquiridos. Y esta nos indica que una ley es retroactiva únicamente cuando viene a suplir defectos o subsanar principios de legalidad en tiempo y espacio. Pero una ley no puede ser retroactiva cuando deroga, limita o se restringe un derecho que fue adquirido bajo el imperio de una ley anterior. No lo es, en cambio, si se aniquila una facultad legal o simplemente una expectativa, porque estos principios de la retroactividad de la ley operan en el tiempo de la observancia de la norma jurídica, en el tiempo de la observancia de un derecho adquirido, del otorgamiento de una facultad o de una expectativa como derecho dentro del mismo. Pero como estamos hablando de derechos adquiridos, ¿qué se debe de entender por derechos adquiridos? Son todos aquellos derechos que han entrado en nuestro dominio y en consecuencia forman parte de quien los tiene o lo ostenta y no pueden ser arrebatados por a quien se les ha otorgado ese beneficio. Esto quiere decir que todos los derechos que bajo la observancia en el tiempo de una ley es otorgada a las personas bajo la misma, forman a formar parte de un patrimonio de una ley, de un derecho que un ordenamiento jurídico les otorgó y que los mismos derechos no pueden ser limitados ni restringidos por una nueva ley que entre en vigencia de aquel que ya los tiene y le fueron otorgados o que los ostenta. Únicamente los derechos que fueron adquiridos o se pueden mantener o se pueden aumentar, pero nunca restringir, aniquilar o limitar. Algunas veces, en este sentido, la ley no crea derechos a nuestro favor, únicamente nos concede ciertas facultades
para que las ejercitemos o no como derechos que forman parte de nuestra forma de actuar dentro del mundo de lo jurídico. Y también nos otorga ciertas expectativas como facultades que se pueden actualizar cuando estos nazcan a la vida jurídica. De esta tesis, alrededor de los derechos adquiridos, se establecen tres conceptos fundamentales que es muy importante poderlos apreciar. Estos son, uno, el propio derecho adquirido; dos, el derecho de facultad; y tres, el derecho de expectativa. Analicemos el primero, el propio derecho adquirido. Como se ha indicado, derecho adquirido es todo aquel que ha entrado en nuestro dominio y en consecuencia forman parte de quien los tiene y no pueden ser arrebatados por el quien los ostenta, porque han sido otorgados por una ley, por una norma jurídica en su tiempo de observancia obligatoria. Ejemplo de derechos adquiridos podríamos hablar el derecho que se tiene a gozar vacaciones en tiempo y en espacio en materia laboral, el derecho de percibir un aguinaldo a fin de año como una compensación por parte de los trabajadores del Estado y de la iniciativa privada, el bono 14 que se otorga a mediados a máximo del mes de julio, entre otros. Todos estos derechos son derechos adquiridos y que no pueden ser limitados ni restringidos, únicamente mantenidos o aumentados. La segunda modalidad de los derechos adquiridos es el derecho de facultad. En un derecho de facultad, la ley no crea derechos adquiridos a nuestro favor, sino nos concede determinadas facultades legales para que las ejercitemos, que son los propios derechos subjetivos, que son aquellos derechos que los otorga el ordenamiento jurídico para hacer o no hacer algo o exigir el cumplimiento de una obligación. O sea, lo podemos ejercitar o no conforme nuestro derecho con nuestra forma de libertad jurídica. Un ejemplo de derecho subjetivo de facultad es un derecho subjetivo político que tenemos de elegir y ser electos. Podemos ejercer nuestro derecho a voto para elegir a nuestras autoridades y también tenemos la facultad de ser nombrados para cargos públicos, de ser electos bajo el procedimiento y los requisitos que establece la ley para la elección popular. Y por último, la tercera forma conceptual de los derechos adquiridos es el de facultad. Cuando se habla de un derecho facultad, también es una simple facultad no actualizada. Es decir, la esperanza que se tiene de gozar un derecho cuando éste nazca a la vida jurídica. Es decir, que se encuentra en un proceso de otorgamiento de este derecho a través de un procedimiento legislativo y que hasta que se produzca en su vida jurídica como derecho vigente una ley, va a producir esos derechos que pueden ser derechos adquiridos para nuestro beneficio o para el beneficio de la facultad o de la propia sociedad. La segunda teoría que analizaremos de los derechos adquiridos, de la retroactividad, mejor dicho, y de lo que es también el principio de la irretroactividad, es la teoría de Marcel Planiol. Esta teoría de Marcel Planiol es citada por García Maínez y formula la siguiente conclusión. Indica Marcel Planiol que las leyes son retroactivas cuando única y exclusivamente vuelven al pasado para apreciar una de las condiciones de legalidad de un acto o para modificar o suprimir los efectos ya realizados por un derecho. En el ejemplo casi clásico de la excepción de aplicar retroactivamente la ley en materia penal, que viene a subsanar derechos ejecutados ante un acto y revisar los principios de legalidad para subsanar esa circunstancia en beneficio de una persona o un sujeto. Y fuera de la retroactividad de la ley en materia penal, dice Marcel Planiol, no se puede aplicar retroactivamente la ley, porque la ley no puede modificar
los efectos futuros de hechos o de actos incluso anteriores que fueron otorgados bajo la observancia y vigencia de otra ley, si no es retroactiva, porque se rige siempre bajo el principio de la irretroactividad de la ley. La tercera teoría que discutiremos a continuación es la teoría del hecho consumado. Esta teoría sigue el principio también de lo que explica Marcel Planiol, que una nueva ley no solo rige las consecuencias jurídicas que se produzcan bajo su imperio, sino que después de su vigencia y siguen rigiendo hasta que estos resuelvan un conflicto a favor de la ley que se encuentra en vigente. Es decir, que todos los conflictos, todos los hechos regulados bajo la observancia de una ley vigente deben establecer esos efectos y producir sus consecuencias jurídicas en el tiempo en que la ley es de carácter vigente. Y únicamente, dice, se puede retrotraer esta observancia de una ley vigente cuando se subsana este principio de legalidad y que la excepción que aplica también esta teoría de derecho consumado es de aplicar retroactivamente la ley en materia penal. Esta teoría es planteada por Coviello, Ferrara, Chivoni y Dabello, porque únicamente indica que solo en materia penal puede ser retroactiva la ley, y las otras ramas del derecho, como lo indica Marcel Planiol, la ley es de carácter irretroactiva. Y por último, hablemos de la teoría del interés público y privado. Esta teoría es sintetizada por el tratadista civilista Spin Cánovas. Trata de crear una teoría armónica, es decir, de establecer una circunstancia de conciliación entre los principios de retroactividad e irretroactividad de la ley, y niega esas diferencias de lo que les indiqué con anterioridad, y establece que tanto la irretroactividad y como la retroactividad de la ley son principios o derechos paralelos. ¿Y por qué fundamenta esta existencia de paralelismo armónico la teoría del interés público-privado? Se dice que si el primero se aplica retroactivamente la ley, se está aplicando un interés público a través de aplicación de un derecho público. Y en el segundo, si aplicamos irretroactivamente en la ley, el interés que va a subsistir ahí es de carácter privado y operará lógicamente en el derecho privado. Los autores de esta teoría del interés público-privado son Ruggerio y de Buen, que son los fundamentalistas de la teoría del interés público y privado. En conclusión, para explicar la teoría de la retroactividad y los principios de retroactividad de la ley, las dos teorías básicas fundamentales para su estudio son la teoría de los derechos adquiridos y la teoría de Marcel Planiol. Las otras dos teorías citadas anteriormente, como la teoría del hecho consumado y la teoría del interés público y privado, son subsidiarias de la teoría de Marcel Planiol. Ya explicando esas circunstancias de las teorías que manifestamos, pasaremos al último punto de esta jornada y hablemos de la excepción al principio de la irretroactividad en el derecho guatemalteco. Como se ha manifestado, la excepción que existe en la legislación guatemalteca en cuanto a la aplicación retroactiva de la ley es única y exclusivamente en materia penal, cuando favorezca al reo, al procesado, al sindicado y aun cuando la persona esté cumpliendo una condena. Esto recordemos que se encuentra regulado en el artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 7 de la Ley del Organismo Judicial y artículo 2 del Código Penal. Interpretando lo que he manifestado, puedo indicar que tanto en la entrada en el caso de vigencia de una ley penal que favorezca al reo,
aun cuando se haya dictado sentencia firme, como el caso de aplicar la pena más benigna que favorezca al reo procesado o condenado y haya esté ejecutándose y cumpliendo una sentencia firme, se puede aplicar el principio de retroactividad de la ley bajo la garantía del indubio pro reo de todo lo que en duda, todo lo que favorezca al reo procesado o condenado, que es un beneficio de garantía de carácter también constitucional y que lo avala nuestro ordenamiento jurídico. Y recordemos que el derecho penal lo que trata de la manera es de resarcir el daño, pero también de la rehabilitación de que ha infringido ilícitamente una norma para reincorporarlo como un ciudadano de bien hacia la sociedad. Con esto concluimos el tema de la segunda parte de conflicto de leyes en el tiempo y dejaré en el uso de la palabra nuevamente a ustedes para sus comentarios o dudas que tengan al respecto. Luis Fernando Chacón, buenas tardes, buenas noches, mejor dicho. Buenas noches, licenciado. Noches. Disculpe, cuando usted finalizó de explicar lo de las teorías, dijo algo sobre la teoría del hecho consumado y del interés público o privado. Entendí como que se desprendían de Marcel Planier, solo que esa parte no muy comprendí. Si pudiera repetirla, O sea, disculpe. son teorías subsidiarias de la teoría de Marcel Planiol, porque nos hablan sobre cuándo se aplica retroactivamente la ley y cuándo se aplica retroactivamente la ley. O sea, van bajo la misma línea de lo que fundamenta Marcel Planiol, que la ley es retroactiva únicamente cuando se entra a subsanar principios de legalidad o restablecimiento de un derecho sobre un caso concreto, que es lo que habla de la retroactividad de la ley, y que fuera de estos casos no se puede aplicar retroactivamente la ley porque no se pueden vulnerar derechos que otras normas, otras leyes han otorgado bajo sus efectos jurídicos en su vigencia en tiempo y espacio. Esa línea nos indica nuevamente la teoría del hecho consumado y la teoría del interés público y privado, que trata la manera, dice, de establecer una cuestión armónica de conciliación en que no existe retroactividad independientemente y retroactividad, establece de que estos principios son paralelos. Indica que en principio cuando se aplica retroactivamente una ley, el interés es de carácter público porque se está aplicando en el campo del derecho público, como es el derecho penal, en lo que es en materia penal lo que favorezca al reo procesado. Y cuando se aplica retroactivamente la ley, indica esta teoría del interés público-privado, el interés es de carácter privado porque se está aplicando hacia las personas o particulares, por lo tanto, el derecho que se aplica es derecho privado, por eso se aplica retroactivamente la ley, que es la misma línea que establece el principio de Marcel Planiol. Gracias, licenciado. Para servirle a Luis Fernando. Nuevamente, Luis Fernando, lo escucho. Sí, ahí analizando un poquito lo de retroactividad y lo que es irretroactividad. Puedo comprender que irretroactividad tiene bastante similitud con lo que es la ultraactividad, siempre y cuando favorezca al reo, ¿verdad? No, no, no. Y retroactividad quiere decir que una ley actual no puede aplicarse a hechos o actos que se otorgaron bajo la vigencia de otra ley, porque vulneraría derechos que otras normas o leyes han otorgado a las personas en sus efectos y consecuencias jurídicas. En cambio, lo que es la extractividad de la ley que se manifiesta en retroactividad y ultraactividad de la ley son principios de aplicar retroactivamente la ley
o ultraactivamente la ley únicamente en materia penal cuando favorezca al reo procesado o condenado. La irretroactividad dice que no es posible aplicar retroactivamente la ley en otras ramas del derecho, porque vulnerarían derechos adquiridos. O sea, existe una aplicación de aplicar retroactivamente la ley en otras ramas del derecho bajo esos principios. La única excepción es aplicarla en materia penal cuando favorezca al reo. Eso es lo que indica todo este fundamento. Gracias, Lee. Muy bien, Daniel Rodas, buenas tardes, o buenas noches, yo estoy todavía en las tardes. Aquí a mí se me oscureció. Buenas noches, Daniel Buenas Rodas. noches, licenciado. Mire, entonces, comprendo entonces que sí puede haber retroactividad de la ley, pero en materia penal nada más. Única y exclusivamente. Así es, Daniel. Ahora, un ejemplo, por ejemplo, no sé, bueno, tal vez está un poco fuera de lugar, pero sí se puede contextualizar. Lo que sucedió en Guatemala durante los gobiernos de la Revolución, durante el gobierno de Juan José Arevalo Bermejo, que le otorgó tierras por un decreto de la ley agraria, el decreto 900. Entonces, ellos, los campesinos e indígenas, algunos pudieron adquirir tierras que estaban en ocio o que se declaraban en ocio. Luego, cuando viene la contrarrevolución, entonces estas tierras, algunas son recuperadas por los terratenientes. Allí, si eso no se podría dar ahorita, o simplemente no podrían, un gobierno no podría repartir tierras. No sé si me voy a explicar. Bien podría repartir tierras bajo el principio de la expropiación de la ley de tierras ociosas en beneficio de los campesinos, porque existe una ley de fomento y de transformación agraria. Lo podría hacer, pero resarciendo lógicamente a los propietarios titulares. Ah, bueno, y de ahí, bueno, después de eso, como ya ellos, ya ellos adquirieron derechos sobre esas propiedades. Entonces, de ninguna manera les pueden, por esa teoría del derecho adquirido, de ninguna otra ley que la saquen después puede venir a como que a quitarle los derechos o a como que a recogerle lo que ya les fue dado, ¿verdad? ¿O No, no? únicamente aplicando la expropiación, pero dándole una compensación, un resarcimiento sobre el valor actual de la tierra por aplicando el principio del bien común. Por Ah, ejemplo, bueno. para establecer una carretera o una infraestructura que va a servir para beneficio de la mayoría de la población, bajo esos efectos, pero tienen que ser resarcidos e indemnizados, bajo un procedimiento lógicamente legal que la propia ley establece, Bueno, licenciado, gracias. para servirle. Mientras se animan o miran ahí sus notas, vamos a aprovechar el tiempo. Recuérdense, jóvenes, que estamos ya en los últimos puntos de sus cursos de temas de introducción al derecho 2. El próximo día jueves entraremos a analizar el último punto del programa de estudios, que es lo relacionado a conflictos de leyes en el espacio. Este tema lo resolveremos en 2 clases virtuales también, una este jueves y la próxima clase el próximo jueves de la otra semana, porque todos sabemos que el día martes hay asueto, no habrá prácticamente actividades académicas virtuales. Entonces concluiríamos el programa el jueves de la próxima semana. Estando bajo la expectativa también de esperar la calendarización de exámenes finales, porque en otros años los exámenes finales han comenzado la segunda semana de noviembre, esperando bajo ese procedimiento que se establezca, pero estamos sujetos a que coordinación de semestre y decanatura nos manden esta calendarización para hacérselas oficial a ustedes en qué día comenzarán los exámenes finales del curso.
o de las asignaturas de este segundo semestre para mejor hacer mención. Y también en relación a esto, yo le estaré enviando la próxima semana el material de apoyo que contiene los puntos a evaluar para su examen final con su respectivo laboratorio para que ustedes tengan la base y lo puedan contestar. Recuérdense que vamos a evaluar todo lo que es en su libro el tema de la tercera unidad para que tengan conocimiento del mismo. Eso es lo que les podría informar hasta en relación a sus exámenes finales. Bien. Oigo prácticamente. Muy bien. ¿Alguien más quiera preguntar o nuevamente la pregunta de siempre? ¿Está todo comprendido? ¿No existe alguna duda? Para poderlo retirar, ustedes me indicarán. Milvia Corina, las calificaciones del segundo parcial están publicadas desde el día jueves de la semana pasada. Hoy es el último día para poder pedir revisión. Usted las puede ubicar en WhatsApp del curso de Introducción al Derecho 2 de la sección A, o también las puede revisar en la plataforma Claro Institucional de la sección A, donde usted se conecta para recibir sus clases virtuales. Ahí están publicadas desde el día jueves de la semana pasada. Ahí están sus notas. Bien, ¿alguien más que desee hacer algún comentario o una pregunta? Y reitero, ¿está todo comprensible? ¿Nos podemos retirar? Al parecer todo claro, Lick. Parece que sí, ¿verdad? Bueno, entonces bajo esa observancia, nos vemos el próximo jueves, jóvenes. Les deseo una feliz noche y un buen descanso. Hasta pronto, Igualmente, jóvenes. licenciado.